Antes de salir, me pidió que no publicara nada de nosotros para aparentar soltería ante su ex. No hubo reproches. Solo hice las maletas y me marché. Cuando volvió de madrugada, solo encontró roperos vacíos y un papel con mi respuesta: tu deseo se ha hecho realidad, ahora realmente estás sola. Mi nombre es Lucas. Lo primero que me golpeó fue el olor de su perfume. No el aroma suave y familiar a vainilla que usaba casi todos los días, sino algo más intenso, caro, filoso. Un perfume especial. Una muestra que llevaba semanas reservando para una ocasión. Levanté la vista del libro. Madison estaba recortada en el marco de la puerta del dormitorio, iluminada desde atrás por la luz del baño. Llevaba un vestido que nunca le había visto. Negro, corto, sostenido por lo que parecía pura fe y dos tirantes delgados. El vestido de salida de chicas, así lo había llamado cuando llegó el paquete. Pero esa noche no era una salida cualquiera. La preparación había tenido la precisión de una operación militar. Durante casi 2 horas, la casa se llenó del siseo de la plancha de pelo, del golpe seco de los frascos de maquillaje al cerrarse, del tap constante del pincel contra su mejilla. ¿Tienes algo de efectivo?, preguntó sin mirarme, girando el cuello para inspeccionarse en el espejo del pasillo. No quiero llevar el bolso grande. La billetera está sobre la encimera, respondí, con un tono completamente neutro. Había aprendido a usar esa voz. Cualquier atisbo de curiosidad podía interpretarse como control. Cualquier intento de ayudar, como desconfianza. Pasó junto a mí envuelta en perfume y tela, tomó algunos billetes y sonrió. Gracias. Probablemente vuelva tarde. Brianne quiere que sea una noche en serio. Brianne. El nombre funcionó como una señal. Brianne era la divertida. ¿La soltera? La que no tenía que dar explicaciones. La que últimamente salía con el mismo grupo de gente que Tyler. Tyler, el ex de Madison. Su ex de la universidad. El hombre que nunca terminaba de comprometerse. El casi algo que entraba y salía de su vida como una canción pegajosa y tóxica. Durante el último mes, su nombre había empezado a aparecer otra vez en sus historias. Siempre acompañado de un suspiro o un gesto de fastidio. ¿Puedes creer que Tyler? Sí. Podía creerlo. Tyler era como una tormenta recurrente, desaparecía un tiempo y siempre volvía. Madison ya estaba cerca de la puerta, revisando el teléfono, con una pequeña sonrisa anticipada brillándole en los labios. Entonces se detuvo. Se giró. La sonrisa cambió, se volvió estudiada, casi ensayada. Oye, dijo, caminando de vuelta hacia mí. Se sentó en el brazo de la silla. El perfume ahora era abrumador. Apoyó una mano en mi hombro. No se sintió como un gesto de afecto, sino como un accesorio. Esta noche, empezó, bajando la voz, como si compartiera una confidencia. Si tus amigos ven alguna historia del club o algo así, no subas fotos donde salgamos juntos, ¿sí? La frase quedó suspendida en el aire. Tardé un segundo en entenderla. ¿Fotos de nosotros?, repetí. Pero no estamos juntos ahora. Yo estoy aquí, leyendo. ¿Sabes a qué me refiero?, respondió, con un destello de irritación en los ojos. Si alguien sube algo viejo, o si te etiquetan en algo, simplemente no lo publiques. ¿Qué? Dije, sin emoción. Suspiró. Ese suspiro largo, cansado, que ya conocía bien. Era la antesala de su explicación, de por qué su lógica emocional era compleja y la mía demasiado simple. Tyler va a estar ahí. Brianne dijo que ha estado preguntando por mí. Y yo solo, quiero que piense que estoy soltera. Es más sencillo. La casa se volvió extrañamente silenciosa. El zumbido del refrigerador parecía más fuerte que nunca. Es más sencillo. Un recuerdo se abrió paso, abrupto. 8 meses atrás, en ese mismo salón, ella llorando con la cabeza apoyada en mi regazo. Su padre había sido hospitalizado y el estrés la había desarmado por completo. Yo había cancelado un viaje de pesca con mi hermano, planeado durante 6 meses, para quedarme con ella. Cociné, atendí llamadas de su madre, la abracé mientras temblaba. No sé qué haría sin ti, me había dicho entonces. Eres mi apoyo. Ahora entendía mejor mi papel. Yo era el refugio privado. El sostén invisible. Algo útil, siempre y cuando no se viera. No significa nada, continuó, interpretando mi silencio como tristeza. Es solo por esta noche. Solo para ver su reacción. Es una tontería de ego. Tú lo entiendes, ¿no? Las justificaciones sonaban ensayadas. Solo esta noche. Solo para ver. No significa nada. Pero lo significaba todo. En una sola petición había trazado el mapa completo de nuestra relación. Yo era el interior, lo estable, lo cómodo, lo que no se exhibe. Tyler era el exterior, el público, el espectáculo. Y para que el espectáculo funcionara, el fondo tenía que desaparecer.
Yo tenía que ser borrado. Se siente raro, Madison, dije por fin. Es como si me pidieras fingir que no existo. Su rostro se endureció. La máscara de preocupación cayó. ¿Ves? A esto me refiero, replicó. Estás exagerando. Estás siendo inseguro. No es para tanto. ¿No puedes dejarme tener una sola noche sin tu drama? ¿Mi drama? La inversión perfecta. Su pedido de ocultarme se convertía en mi problema por notarlo. Su deseo de parecer disponible para otro hombre se transformaba en mi falta de confianza. La miré con atención. El vestido impecable. El maquillaje calculado. Los ojos ya encendidos con el brillo anticipado de la atención de Tyler. No estaba pidiendo permiso para una pequeña omisión. Estaba anunciando, sin saberlo, el final. Ella no estaba discutiendo conmigo. No estaba elevando la voz ni buscando ganar una pelea. Me estaba ubicando, con la precisión de alguien que ya había tomado una decisión y solo estaba informando a la otra parte. Me explicó, con una calma medida que dolía más que cualquier grito, cuál era exactamente mi función en su vida. No habló de sentimientos ni de futuro, habló de roles. Yo era el hombre al que se regresaba al final del día, no el hombre con el que se presumía en fotos ni en reuniones. Yo era la base estable, no la chispa. La seguridad, no el deseo. El lugar seguro al que volver cuando la noche terminaba, no el motivo por el cual salir. Dicho de otra forma, yo era lo que se guarda. Algo valioso, sí, pero inmóvil. Algo que se protege dentro de un cajón mientras se juega con algo más nuevo, más llamativo, más estimulante. Algo que no se arriesga porque cumple una función, no porque despierte orgullo. Y en ese instante, claro, frío, silencioso, como una habitación sin calefacción, algo encajó dentro de mí. Toda la confusión que había arrastrado durante semanas se ordenó de golpe. La ansiedad constante, ese nudo bajo el esternón que aparecía sin aviso. Las noches enteras dándole vueltas a conversaciones que nunca ocurrían, ensayando respuestas para discusiones que ella jamás tendría conmigo, todo eso se disipó como vapor. Lo que antes parecía un laberinto emocional se transformó en una línea recta. El camino que tenía delante ya no incluía charlas incómodas, ni terapia de pareja, ni intentos desesperados por demostrar que yo también podía ser deseable, interesante o suficiente. No había nada que arreglar ni que negociar. No existía un si hacemos esto juntos. Era simple. Brutalmente simple. Ella notó el cambio en mi rostro. Interpretó el apagarse de algo en mis ojos como aceptación. Como madurez. Como resignación útil. Se inclinó hacia mí y me dio un beso rápido, seco, casi administrativo. No fue un gesto de cariño, sino de cierre. Todo va a estar bien. Llegaré a casa a las 2. ¿Te quiero? Lo dijo con naturalidad, como quien deja instrucciones básicas antes de salir. Luego se puso de pie, alisó su vestido con cuidado frente al espejo y tomó su pequeño bolso de mano. No esperó respuesta. No la necesitaba. La puerta se cerró detrás de ella con un clic limpio, definitivo. El apartamento quedó en silencio. Un silencio denso, cargado con el eco de su perfume y el peso exacto de sus palabras. Permanecí sentado durante 5 minutos completos, sin moverme, escuchando el zumbido lejano del edificio, un ascensor, una tubería, una vida ajena continuando sin interrupciones. Luego cerré el libro que tenía en las manos, lo coloqué con cuidado sobre la mesa auxiliar y me levanté. De acuerdo, dije en voz baja, hablándole a la habitación vacía. Fue la última palabra que pronuncié en ese lugar como su pareja. Lo primero que hice fue sacar la basura. Era martes. El camión pasaba el miércoles, pero el cubo estaba lleno. No había urgencia real, pero me pareció el punto de partida más lógico y mundano posible. Un gesto pequeño, casi absurdo, para comenzar algo enorme. Até la bolsa, la llevé hasta el contenedor del complejo y volví a colocar el recipiente vacío junto a la puerta. El aire nocturno estaba fresco, limpio. Un contraste necesario con el aroma estancado del interior. Respiré hondo, dejando que el frío me despejara la cabeza. No había vuelta atrás, y por primera vez eso no me produjo miedo. Al regresar, no hubo ataques de ira ni movimientos bruscos. No lancé objetos ni golpeé paredes. Me moví con una concentración silenciosa, casi quirúrgica. Fui al armario del pasillo y saqué mis 2 maletas grandes junto con unas cajas de mudanza que nunca había tirado desde que me mudé con ella 18 meses atrás. Previsión, pensé vagamente. O tal vez intuición. El dormitorio era el núcleo de todo. Nuestro dormitorio. Comencé por el closet, ese espacio que alguna vez fue compartido y que, con el tiempo, se había convertido en una anexión progresiva de su territorio. Mi lado era ordenado y austero, camisas, polos, jeans, un par de trajes y fundas de ropa. El suyo era una explosión de colores, telas y volúmenes,
como si necesitara ocupar más espacio del que le correspondía. Tomé únicamente mis fundas y las pocas prendas personales que realmente me importaban. Dejé los ganchos. No tenía sentido llevarme lo que nunca fue mío. Luego el tocador. Calcetines, ropa interior, camisetas. No rebusqué ni dudé. Abrí mis cajones y deslicé su contenido directamente dentro de la maleta. De la parte superior tomé la pequeña caja de madera que me había regalado mi abuelo. Dentro estaba su viejo reloj, algunas monedas extranjeras y una única fotografía de mis padres el día de su boda. Cerré la caja con cuidado. Dejé atrás la foto enmarcada de Madison y yo en la playa. El vidrio estaba cubierto de polvo desde hacía semanas. El baño fue más sencillo. Mi rastrillo, mi cepillo de dientes, el desodorante sin aroma del que siempre se burlaba. Un frasco de colonia a medio usar. Dejé las toallas a juego que nos habían regalado cuando nos mudamos. Dejé la alfombra del baño. Dejé el champú caro que nunca me gustó y que siempre usaba porque quedaba bien. En la sala fui un curador de mi propia vida. Retiré mis libros de los estantes con cuidado y los acomodé en una caja. Dejé los superventas que ella había comprado y jamás leído. Del centro de entretenimiento tomé únicamente mi consola y los controles, enrollando los cables con una precisión casi mecánica. Dejé el televisor que habíamos pagado a medias. Al final solo era una pantalla. Las películas, las cuentas compartidas, los planes, todo eso ya era un eco de una vida que no habitaba más. La cocina fue lo más complejo, no por lo emocional, sino por lo práctico. Era un territorio de bienes mezclados. Abrí los gabinetes uno por uno. El cuchillo de chef era mío, un regalo de cumpleaños de mi hermano. Lo deslicé en su funda y lo guardé. La sartén de hierro que me había dado mi madre, también. La envolví en un paño y la empaqué. Dejé el juego antiadherente que compramos juntos. Dejé los platos, los vasos, la tostadora. Del refrigerador tomé mi frasco de pepinillos a medio usar, la mostaza buena y el paquete de cerveza artesanal que había comprado esa semana. Dejé el vino blanco que le gustaba, su yogurt, la comida tailandesa que había sobrado de hacía 2 noches. Fue entonces cuando lo vi, la taza de café. Era una cosa ridícula, azul, astillada, con un logo descolorido de un lago. La habíamos comprado en el primer viaje que hicimos juntos, un fin de semana en una cabaña. Era mi taza favorita. Ella la odiaba. Decía que era fea, que no combinaba con nada. Durante 1 año y medio defendí su derecho a existir en el gabinete. La tomé. La cerámica estaba fría. Recordé la niebla sobre el lago aquella mañana, el silencio, la sensación ingenua de estar construyendo algo con alguien. Le di la vuelta entre mis manos. Luego caminé hasta el bote de basura bajo el fregadero, con la bolsa nueva que acababa de colocar, y la dejé caer. El golpe fue suave. Definitivo. No necesitaba recuerdos de un país del que me estaba deportando voluntariamente. Todo el proceso físico terminó en menos de 2 horas. Las maletas estaban junto a la puerta, las cajas apiladas con orden. El apartamento no parecía saqueado. Simplemente estaba editado. Mi presencia había sido eliminada con precisión. Los espacios vacíos no se veían caóticos, sino expectantes, como enchufes esperando conexiones que nunca llegarían. Entonces vino la nota. Tomé una hoja blanca y un bolígrafo. No me senté. Me apoyé en la encimera de la cocina, ahora desnuda. Las palabras salieron sin esfuerzo, sin correcciones. Ahora ya no tienes que fingir. No la firmé. Mi nombre no tenía sentido allí. Dejé el papel en el centro de la isla de la cocina, asegurado con el control remoto del televisor. Un símbolo adecuado de la pasividad en la que se había convertido nuestra relación. Cargar el auto fue un alivio físico, rítmico. Viajes constantes desde el apartamento del segundo piso hasta mi SUV en el estacionamiento. Maletas, cajas, la guitarra que había pasado meses apoyada en una esquina. En mi tercer viaje, la vecina, la señora Whitman, asomó la cabeza por su puerta. ¿Te vas de viaje, querido?, preguntó con amabilidad genuina. Algo así, señora Whitman, respondí con una sonrisa pequeña, pero honesta. Que tengas buena noche. Asentí, cerré la cajuela y me subí al vehículo. La última caja encajó perfectamente en el maletero. Bajé la tapa y me quedé inmóvil unos segundos, mirando hacia arriba, en dirección a la ventana del apartamento. La luz del salón seguía encendida. Ese resplandor cálido y familiar que durante tanto tiempo había significado hogar ahora parecía solo una maqueta, una representación artificial de una vida que ya no me pertenecía. Y, contra todo pronóstico, no sentí nada. No hubo tristeza, ni rabia, ni siquiera una sensación de victoria. Solo una calma amplia, vacía, casi clínica. Me subí al coche, encendí el motor y salí del estacionamiento con suavidad. No miré el retrovisor.
En el primer semáforo en rojo, desbloqueé el teléfono, abrí los ajustes y desactivé la opción de compartir ubicación con Madison. Después puse el móvil en silencio y lo lancé al hueco del acompañante, donde quedó fuera de mi alcance inmediato. Conduje hasta el hotel que había reservado de camino, una cadena sencilla y anónima cerca de la autopista. El recepcionista nocturno apenas levantó la vista de la pantalla cuando hice el check-in. La habitación era beige, impersonal y silenciosa, justo lo que necesitaba. Subí solo lo esencial, dejando el resto en el coche. Me di una ducha larga y caliente, como si pudiera borrar de la piel el olor del perfume ajeno y el polvo acumulado de la despedida. Luego pedí una hamburguesa tardía al servicio de habitaciones y la comí sentado en el pequeño escritorio, observando en silencio las luces de los coches deslizarse por la autopista. Después dormí. Un sueño profundo, sin imágenes, sin interrupciones. De esos que solo aparecen cuando una incertidumbre corrosiva ha sido reemplazada por una decisión firme. No pensé en qué estaría haciendo ella. No imaginé su rostro al encontrar la nota. Para entonces, yo ya estaba lejos. El reloj de la mesita marcaba las 2:17 de la madrugada cuando abrí los ojos un instante. Una parte lejana de mi mente, todavía condicionada por viejas costumbres, registró la hora. Ahora debe estar llegando a casa. Una leve curvatura, casi imperceptible, se dibujó en mi boca. Luego me giré, hundí la cara en la almohada rígida del hotel y volví a sumergirme en la oscuridad tranquila. La primera vibración llegó a las 2:41 de la madrugada. Un zumbido suave y persistente contra la madera de la mesita. La pantalla del teléfono, en silencio, emitió un destello azul pálido que proyectó sombras fantasmales. Madison. La llamada cesó. 10 segundos después, volvió. Y otra vez. Me incorporé un poco, apoyado en un codo, observando el aparato desde la cama sin tocarlo. Cada vibración era como una piedra arrojada a un pozo profundo y quieto, apenas una ondulación antes de desaparecer. Conté 7 llamadas en 12 minutos. Luego vino una pausa. Después comenzaron los mensajes. Las notificaciones se acumularon sin sonido. 2:53 de la madrugada, cariño. ¿Qué es esto? 2:55 de la madrugada. Esto no tiene gracia. ¿Dónde estás? Llámame. 2:58 de la madrugada. Estás exagerando. Fue solo una noche. 3:07 de la madrugada, ¿hablas en serio? Todo esto por un malentendido. Estoy entrando en pánico. 3:15 de la madrugada. Por favor, el armario está vacío. Tus cosas no están. ¿Qué hiciste? 3:22 de la madrugada. Esto es cruel. Solo habla conmigo. El lenguaje era revelador. Exagerando. Malentendido. Cruel. La culpa ya estaba siendo desplazada. El relato de su victimización comenzaba a tomar forma. No había disculpas. Ningún lo siento. Ningún reconocimiento de lo que había dicho o pedido. Solo una exigencia implícita de que yo corrigiera lo que, según ella, era una reacción desproporcionada ante una solicitud simple. Me levanté, preparé una taza de café horrible de la habitación y observé cómo el amanecer empezaba a teñir el cielo sobre la autopista. En algún momento, el teléfono dejó de vibrar. El silencio se volvió tangible, como un espacio físico que podía habitar sin esfuerzo. Sabía que el rumor ya estaría circulando. Solo había una persona con la que necesitaba hablar. Ethan, mi amigo más antiguo, que nunca se había molestado en ocultar su rechazo hacia el drama constante de Madison. Le envió un único mensaje. 8:17 de la mañana, me fui anoche. Estoy bien, manteniéndome al margen. Probablemente escuches varias versiones. La respuesta llegó de inmediato. ¿Qué demonios? El grupo ya está ardiendo. Brianne está escribiéndole a todo el mundo. Necesitas contarme qué pasó. Solo si es gracioso. Para ella es una tragedia. Y entonces me llamó. Puse el altavoz mientras sacaba una caja de libros y empezaba a acomodarlos sobre el escritorio del hotel. Bien, dijo Ethan, con una mezcla de preocupación genuina y disfrute por el escándalo. Brianne está en modo control de daños total, lo que significa que te está culpando frente a cualquiera que quiera escucharla. Pero la historia real ya se está filtrando. Según mi fuente, Natalie, que estuvo allí pero no soporta a Brianne, esto fue lo que pasó. Hizo una pausa teatral. Madison llega al club. Objetivo cumplido. Tyler ya está allí. Ella ejecuta el clásico encuentro casual. Él cae de inmediato. Invitaciones, risas exageradas, toda la puesta en escena. Ella interpreta el papel a la perfección, soltera, despreocupada, disponible otra vez. Seguí ordenando los libros sin decir nada. Empiezan a bailar, continuó. La cosa se vuelve más cercana. Y entonces Brianne, siendo la peor aliada del planeta, decide intervenir.
Se le acerca a Tyler y seguramente para hacer que Madison parezca aún más deseable, le suelta algo como, no te preocupa que su novio se moleste. Pude imaginar la escena con claridad, la música golpeando el pecho, las luces de colores, la sonrisa confiada de Tyler congelándose de repente. Él se aparta, dijo Ethan, y pude escuchar la sonrisa en su voz. La mira y responde, palabra por palabra según Natalie, tiene novio. Y Madison, nerviosa, intenta dar una explicación complicada. Pero Tyler solo se ríe. Una risa fría, desagradable. Y dice, eso es un problema. Yo no me meto en problemas. Hubo otra pausa, cargada de satisfacción. Y aquí viene lo mejor. Se da la vuelta, ve a otra chica en la barra, y se va con ella. Así, sin más. Dejando a Madison sola, plantada en medio de la pista de baile. El karma fue tan preciso que rozó lo poético, casi quirúrgico. Ella había insistido en proyectarse como una mujer soltera, libre, disponible, convencida de que esa imagen sería el anzuelo perfecto para atraerlo, para despertar su interés, para encender esa chispa superficial que tanto buscaba. Pero en el mismo instante en que la ilusión se resquebrajó, cuando quedó claro que no lo estaba, que detrás había una relación, una historia compartida, un vínculo real, una maraña de responsabilidades y silencios, algo cambió de inmediato. La atracción se evaporó. Dejó de ser interesante. Se volvió prescindible. Porque no la quería a ella. Nunca fue ella. Lo que él buscaba era la conquista fácil, la gratificación inmediata, el refuerzo al ego que implica seducir a alguien disponible, sin ataduras ni explicaciones. Quería el juego limpio, superficial, sin consecuencias. Justamente la farsa que ella me pidió que sostuviera, el teatro cuidadosamente armado para parecer soltera, fue lo que terminó volviéndola descartable ante sus ojos. El escenario que ella diseñó con tanto empeño se convirtió en su propia trampa. Jugó a dos bandas, y perdió en ambas. Por lo que me contaron después, la noche terminó de la peor manera posible. Ethan colapsó emocionalmente. Nadie lo vio venir. Lloró, gritó, se desarmó en público, armando una escena incómoda, densa, imposible de ignorar. Brianne tuvo que sacarla casi a la fuerza del lugar, sosteniéndola mientras ella se resistía, completamente desbordada. Todo el grupo de amigos fue testigo. No hubo discreción ni versiones amables. Y así, la narrativa cambió por completo. Ya no era el novio de Madison la dejó. Ahora era algo mucho más cruel y preciso. Madison intentó poner celoso a Tyler y terminó siendo rechazada 2 veces en una sola noche. En el chat grupal, sin ningún tipo de piedad, ya la llamaban la doble abandono. ¿Eso es todo? Pregunté cuando me lo contaron, con la voz absolutamente plana, sin inflexiones. ¿Eso es lo único que tienes para decirme? Ethan se quedó en silencio unos segundos. No podía creerlo. ¿En serio? Dijo al fin. ¿Eso es todo lo que sacas de esto? Es el resultado lógico, respondí. Ella quería un juego. Encontró a un jugador. Él simplemente cambió las reglas. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, uno de esos silencios donde alguien procesa que la persona con la que habla ya no está en el mismo lugar emocional. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi amigo emocionalmente caótico? Bromeó Ethan, aunque en su voz se notaba un alivio genuino. Soy el tipo que no está en el chat grupal, contesté. Gracias por la información. Los días siguientes los viví dentro de una burbuja de productividad silenciosa. Sin drama. Sin ruido. Sin necesidad de explicaciones. Encontré un alquiler temporal en línea, un estudio amueblado, limpio, funcional, con vista al perfil urbano de la ciudad. Firmé el contrato y me mudé casi de inmediato. Ese silencio era distinto. No era vacío ni ausencia. Era presencia. Mi propia presencia. Algo que no había tenido en mucho tiempo y que, ahora que la recuperaba, no pensaba volver a ceder. Las llamadas de Madison no se detuvieron de inmediato, pero sí cambiaron de forma. Se volvieron menos frecuentes y más predecibles, casi mecánicas. Llegaban por oleadas claras, primero la súplica, cargada de lágrimas y arrepentimiento, luego la rabia, afilada y acusadora, después la negociación, disfrazada de madurez y conversaciones pendientes. Nunca bloqueé su número. Verlas entrar y decidir conscientemente no responder fue, en sí mismo, una forma de cierre. Cada llamada era un eco lejano de un incendio del que yo ya había salido, escuchando los gritos de alguien que eligió quedarse dentro. Los mensajes también evolucionaron, casi como un diario involuntario de su caída. Día 2, 11:04 de la mañana. No puedo comer. No puedo dormir. Esto me está destruyendo. Por favor. Día 3, 9:15 de la noche. Está bien. ¿Quieres espacio? Tenlo. Ya te darás cuenta de lo que perdiste. Día 4, 4:30 de la tarde.
Tenemos que hablar del apartamento, del contrato, de nuestras cosas. No puedes huir de tus responsabilidades. Ese último mensaje marcó un giro evidente. Un cambio de estrategia. Un intento de atraerme usando lo práctico, lo legal, la logística. Pero yo ya me había adelantado. Había hablado con el propietario, un hombre decente, curtido por años de historias similares. Le expliqué que había desocupado el lugar y que renunciaba voluntariamente a mi parte del depósito de garantía. Le dejé mi nueva dirección para cualquier comunicación formal futura. Lo nuestro, legalmente, ya no existía. Yo solo me llevé lo que era mío. Nada más. Nada menos. Entonces comenzaron los intermediarios. La tarde del quinto día llamó Olivia, su hermana. Contesté sabiendo perfectamente que no era Madison. Hola, dijo sin rodeos, con un tono seco. Soy Olivia. Mira, lo que hiciste fue extremadamente exagerado. No respondí. Cometió un error pequeño, continuó, envalentonada por mi silencio. Un error tonto, inseguro. Un error de chica. Y tú simplemente la abandonaste, empacaste y te fuiste como un ladrón en la noche. ¿Tienes idea del estado en el que está? Está hecha pedazos. Tienes que hablar con ella. Al menos dale un cierre. Dejé que sus palabras flotaran entre nosotros. Podía escuchar la influencia de Madison en cada frase, minimizarlo todo llamándolo error pequeño, infantilizarlo como error de chica, y luego desplazar la culpa con el clásico llamado a la responsabilidad emocional ajena. Olivia, dije por fin, con calma, casi con cortesía. No hay nada que hablar. ¿Cómo que no? Balbuceó, desconcertada. Ella obtuvo exactamente lo que pidió, continué, sin dureza, pero con una firmeza definitiva. Quería ser soltera. Ahora lo es. La conversación terminó ahí. Colgué. No sentí enojo hacia Olivia. Ella solo era una soldado de un ejército del que yo ya me había retirado. Sus palabras eran munición disparada contra un objetivo que ya no estaba en el campo de batalla. Esa noche llegó el último mensaje de esa etapa. Era largo. Un párrafo desordenado, cargado de dolor, escrito desde el impulso más puro. Día 5, 8:42 de la tarde. Ya entiendo lo que estás haciendo. Me estás castigando. Y está funcionando. Me castigan cada segundo. Todo el mundo lo sabe. Se ríen de mí. Tyler no responde mis mensajes. Mis propios amigos creen que soy patética. ¿Eso querías? ¿Destruirme? Te amé. Te amo. Y te fuiste como si no significara nada. ¿Fue todo una mentira? ¿Solo estabas esperando una excusa para irte? Lo leí una sola vez, sin volver atrás. La hipocresía era impresionante. Te fuiste como si no significara nada. La proyección era perfecta. Ella me había reducido a la nada. Me convirtió en un secreto que no podía mostrarse, en un personaje de fondo, alguien que no debía existir de cara al mundo. Y, aún así, ahora estaba devastada porque yo hubiera aceptado exactamente ese papel, y hubiera salido del escenario. No respondí. No había nada que decir que ella estuviera dispuesta a escuchar. Cualquier palabra se habría convertido en combustible para prolongar lo inevitable. Mi silencio era el único idioma que ambos comprendíamos en ese punto. Era el sonido seco de alguien enfrentándose, por primera vez, a las consecuencias vacías y resonantes de sus propias decisiones. Sola. Completamente sola. Dejé el teléfono sobre la mesa y caminé hasta la ventana de mi nuevo apartamento. Afuera, la ciudad comenzaba a encenderse. Miles de luces aparecían una a una, puntos independientes de brillo que no necesitaban permiso para existir. No vi su reflejo en el vidrio. Solo vi el espacio abierto y tranquilo del futuro extendiéndose frente a mí. Silencioso. Propio. Los mensajes fueron disminuyendo hasta detenerse. Las llamadas cesaron. Durante 3 semanas, solo existió el zumbido sereno de mi nueva vida. Empecé a ir a otro gimnasio por las mañanas. Volví a contactar a algunos amigos antiguos, los que se habían ido desdibujando poco a poco durante la etapa con Madison. Cocinaba solo para mí, sin pensar si el plato era impresionante o digno de una fotografía. La paz no era ausencia de ruido, era presencia de mí mismo. Era firme, concreta. Sabía que el encuentro era inevitable. Nuestra ciudad no era tan grande, y yo no había desaparecido, solo había cambiado de rutinas, de códigos postales. Supuse que ella intentaría encontrarme en el viejo café, el que estaba cerca de su apartamento, donde solíamos ir cada sábado. Dejé de frecuentarlo. Ahora tenía un café nuevo, a 2 calles de mi edificio, con espresso amargo y baristas que no sabían mi nombre. Era mi lugar. Subestimé su desesperación. O tal vez su capacidad para investigar. Me encontró. Era un martes por la mañana, el cielo estaba cubierto. Yo estaba sentado en una mesa pequeña junto a la ventana, el portátil abierto,
trabajando en una propuesta para un proyecto freelance que me entusiasmaba de una forma que mi antiguo empleo nunca había logrado. Estaba concentrado, en ese estado en el que el mundo se reduce a la pantalla y al sabor del café. El aroma llegó primero. Ese perfume intenso y costoso, el mismo de aquella noche. Cortó el olor a café tostado como una cuchilla. No levanté la vista. Terminé la frase que estaba escribiendo. Lucas. Su voz era un susurro forzado, áspero, como si hubiera pasado la noche llorando o sin dormir. Guardé el documento, cerré el portátil con calma y entonces levanté la mirada. Madison parecía más pequeña. La imagen pulida y segura había desaparecido. Llevaba el cabello recogido sin cuidado, mechones sueltos escapando. Vestía leggings y una sudadera grande que quizá había sido mía alguna vez. Tenía ojeras marcadas y sostenía un vaso de café desechable como si fuera un salvavidas. ¿Puedo sentarme?, preguntó, con la voz temblorosa. Señalé la silla frente a mí. Por cortesía pública. Se sentó con movimientos frágiles. Por favor, dijo, y la palabra salió de golpe. Necesitamos hablar. Cometí un error. Tyler no significaba nada. Fue una idea, nada más. Yo estaba insegura, confundida. Guardé silencio, con las manos apoyadas sobre el portátil cerrado. Mi mutismo pareció acelerar su confesión. Estoy perdiendo la cabeza, continuó. El apartamento está vacío, hace eco. Todos hablan de mí. Nuestros amigos ya no me miran igual. Brianne ni siquiera responde mis llamadas. Te necesito. Te amo. Nunca dejé de amarte. Lloraba abiertamente ahora, lágrimas silenciosas recorriendo un maquillaje mal aplicado. Extendió la mano hacia mí, sin llegar a tocarme. Teníamos una vida. Teníamos planes. No puedes tirar todo por la borda por una sola cosa horrible que dije. Las parejas discuten, se hieren y lo arreglan. Me recosté en la silla, rompiendo la intensidad de su mirada. Observé la calle gris tras la ventana y luego volví a mirarla. Mi calma era un cristal entre los dos. ¿Vas a quedarte ahí sin decir nada?, susurró. ¿De verdad eres tan cruel? Ya me disculpé. ¿Qué más quieres que haga? Su voz empezó a elevarse. Una mujer en la mesa contigua miró de reojo y luego apartó la vista. Ahí ocurrió el cambio. La súplica comenzaba a transformarse en exigencia. Entonces hablé. Mi voz fue baja, clara, sin emoción. Madison, aquella noche me diste una instrucción directa. Me pediste que fuera invisible para que pudieras presentarte como soltera ante otro hombre. Te escuché. Te entendí. Y respeté tu pedido. Abrió la boca para interrumpirme, pero seguí. Lo respeté de forma permanente. La persona que buscas, el novio que esperaba despierto, el que debía esconderse para tu comodidad, ya no existe. Lo disolviste tú. Yo solo me alejé del espacio vacío que quedó. No era eso lo que quería decir, balbuceó. Yo solo quería un resultado específico. Querías estabilidad y emoción al mismo tiempo, completé. Mi lealtad y su atención. Me pediste que participara en una ficción imposible. Y cuando se pide lo imposible, se obtiene lo inevitable. Me miró en silencio. No gritaba. No lloraba. No acusaba. Yo solo explicaba. No importa lo que hayas querido decir, dije finalmente. Lo único que pesa son las decisiones que tomaste. Y esas ya hablaron por ti. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La idea de que no hubiera una réplica posible parecía desconcertarla más que cualquier reproche. Parpadeó varias veces, como si intentara reorganizar un guión que ya no funcionaba. ¿Entonces, eso es todo?, preguntó, con la voz rota. ¿Después de todo lo que compartimos? Asentí despacio. Eso terminó mucho antes de hoy. Yo solo estoy llegando al final formal. El silencio entre nosotros se volvió incómodo, espeso. Ya no era un silencio cargado de tensión emocional, sino uno administrativo, definitivo, como cuando se firma un documento y no queda nada más que discutir. No me busques más, añadí. No porque te odie, ni porque quiera castigarte. Simplemente porque ya no formas parte de mi vida. ¿Así de fácil? Soltó una risa breve, amarga. ¿Borras todo y sigues como si nada? La miré con calma. No lo borro. Lo dejo donde pertenece, en el pasado. Y sigo. Su expresión cambió. La tristeza dio paso a algo más duro, más afilado. ¿Y eso es avanzar para ti?, preguntó, señalando el lugar, mi ropa, mi portátil. ¿Una vida pequeña, sin ruido, sin intensidad? Esta vez no respondí de inmediato. Me levanté, recogí mis cosas y me coloqué la correa del bolso sobre el hombro. La intensidad no siempre es profundidad, le dije. Y el ruido no es sinónimo de significado. Yo ya no necesito demostrar nada. Me quedé de pie unos segundos más. Este es mi espacio ahora. Te pido que lo respetes.
No esperé una reacción. Caminé hacia la salida mientras ella permanecía sentada, inmóvil, como si el lugar hubiera dejado de reconocerla. Al cruzar la puerta, el aire fresco me golpeó el rostro. La mañana seguía gris, pero la luz empezaba a filtrarse entre las nubes. Avancé sin prisa, dejando atrás el murmullo del café, los aromas, las miradas curiosas. El teléfono vibró en mi bolsillo. No lo saqué. Algunas historias no se cierran con ruido, ni con escenas memorables. Algunas simplemente se apagan, sin aplausos, sin despedidas grandilocuentes. Y eso, entendí mientras caminaba, también era una forma de libertad.